Buenas tardes, amigos de Museo Regional de Puebla, amigos de Museo Casa del Deán. Estamos en esta tercera sesión de los diálogos del Deán. Soy Raúl Migón Ramírez, director del Museo Regional de Puebla, y el día de hoy tendremos nuevamente una serie de reflexiones en torno a la Casa del Deán, pero en esta ocasión en realidad vamos a hablar de aquellos que han dedicado su vida al estudio de este espacio tan emblemático de Puebla. La sesión de hoy se titula Homenaje a la dedicación Helga von Kugelhegen. Y bueno, voy a dejar que nuestro compañero de Casa del Deán, Alberto Teissier, haga una breve presentación de los tres ponentes de esta sesión, para posteriormente pasar con el doctor Gustavo Mauleón para que nos lea, para que nos proporcione, nos dé una semblanza de esta persona, esta académica alemana, Helga von Kugelhegen. Adelante, Alberto. Micrófono, Alberto. Listo. Buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos a nuestros tres ponentes considerados de casa, la doctora Lidia E. García, al maestro Gustavo Mauleón y a nuestro querido compañero, amigo, el doctor Antonio Molero Sañudo. Nuestro invitado especial de hoy es el doctor Francisco Pérez de Salazar Berea, doctor en arquitectura, y es muy especial su ponencia de esta tarde, ya que él y su familia, y probablemente él, habitaron la casa de El Deán algunos años. Eso es lo que hace interesante la charla del doctor Francisco. Adelante, doctor, maestro Gustavo, ¿puede comenzar? Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente al Centro INA, a la Dirección de Museos, por su presencia. La semana pasada fue un poco difícil la conexión, una atenta disculpa para nuestro público. Ahora sí esperemos estar todos. El doctor Francisco Pérez de Salazar, realmente ellos son descendientes de la familia del Deán de la Plaza, nos va a platicar de eso, y habitaron su casa en el siglo XIX, y la habitaron todavía en una parte del siglo XX. Él se suma con nosotros hacia las 6 de la tarde. Esta sesión la hemos pensado para hacer un merecido homenaje a la doctora Helga von Kugelhegen, que es realmente quien, aparte del Deán Tomás de la Plaza, quien nos ha religado y nos ha reunido en esta ocasión para no solo hablar de la casa, hablar de este monumento tan importante de Puebla, por su arquitectura y por sus pinturas murales, sino por la cuestión historiográfica, hablar un poco de lo que se ha escrito de la casa, especialmente desde el punto de vista de la visión alemana, que comenzó, como todos ustedes saben, con los estudios de Erwin Walter Palm. Desde ese punto de vista, sin embargo, bueno, había acercamientos mexicanos muy importantes anteriormente, como los de Manuel Toussaint, los de Francisco de la Maza, etcétera, que desde luego no desmerecen, pero el trabajo que hicieron los maestros alemanes también condujo estas investigaciones por otros caminos insospechados, de los que vamos a platicar hoy un poco. La doctora Helga von Kugelhegen nació Kugelhegen, si no me va a regañar Raúl. Nació el 17 de noviembre de 1933. De ella, Octavio Paz, esto siempre lo dice en todas sus biografías, la doctora Helga, que tuvo amistad con Octavio Paz. Octavio Paz se refería a ella y decía, entre comillas, cito, de cara tan alemana y deje tan mexicano. Bueno, pues eso es cierto, porque Helga estudió apasionadamente no solo la Casa del Deán, sino otra serie de aspectos culturales del área de Puebla-Tlaxcala. Ella es de las primeras que comenzaron a ver con otra perspectiva, por ejemplo, las yeserías, las parroquias de Tlaxcala, y sobre eso elaboró algunos de sus primeros ensayos académicos.
Estudió romanística, historia del arte, etnología y arqueología clásica y mesoamericana en las universidades de Bonn, de Friburgo, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, y también en Florencia y en Zúrich. La academia también estudió en la Academia del Arte y del Diseño y de la Academia delle Belle Arti de Florencia. Fue curadora de Mostra di Disegno Adolfo de Heidelberg, perdón. Se doctoró en Bonn con una monografía y catálogo razonado sobre el pintor boloñés Americo Aspertini, un pintor renacentista. Colaboró durante muchos años en el Proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, que es el tema del que nos va a hablar también la doctora Gómez. Fue consultora del Instituto Getty, por ejemplo, que es algo muy importante en Estados Unidos. Intermitentemente impartió clases en el Instituto de Historia de la Universidad Libre de Berlín. Entre sus traducciones destaca La Ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez. Sus publicaciones abarcan temas de iconología y aculturación, arte efímero, así como la recepción de Europa en Iberoamérica y viceversa. De ella recordamos algunas colaboraciones importantes en México, en libros y en exposiciones. En un momento hablaremos de eso. Yo quería mencionar un poco algunos de sus trabajos que tienen una relación directa con la Casa del Deán. Digamos que en esta cronología de los estudios de la Casa del Deán, sus aportaciones pues han sido fundamentales, que no las únicas, como ya decía hace un momento, ya que a pesar de que esta casa y los murales son poco conocidos para los mexicanos, debemos decirlo, que es uno de los inmuebles más estudiados que tenemos en América Latina por la cantidad de libros, estudios y monografías que se le han dedicado. En el caso de la doctora Helga, su nombre de soltera, por decirlo así, antes de casarse, ella es Helga von Kugelgen. Su nombre de casada es Helga Krofinger von Kugelgen. Ella estuvo casada precisamente con el gran musicólogo Klaus Krofinger, quien dedicó importantes trabajos en su vida, el doctor Krofinger, al estudio de Beethoven. Esto es una cosa interesantísima, ya que estamos cumpliendo un aniversario importante este 2020 de Beethoven. Su primer acercamiento a la Casa del Deán como un trabajo académico fue en el año de 1979, cuando publicó los aspectos iconológicos en los murales de la Casa del Deán de Puebla. Esto fue en uno de los congresos de americanistas que se celebró en París. Después, este trabajo lo amplió bastante de la mano de Erwin Walter Pan, que fue su maestro, y apareció aspectos iconológicos en los murales de la Casa del Deán en Puebla, pero ya como parte de los estudios que realizaba la Fundación Alemana, en este caso en la importante revista Comunicaciones, en el número 16 del proyecto Puebla-Tlaxcala. Después tenemos a la doctora Helga, publicando en 1999 ya retoma sus estudios sobre la Casa del Deán, después de publicar una gran cantidad de trabajos, monografías, etcétera, y regresa en 1999 con Sinagoga, Orácula Sibilina y Petrarca. Esto lo publica en Alemania. En 2002 retoma la Casa del Deán, relectura de su programa, que es una ponencia magistral, que se dicta el 17 de octubre en el 5º Coloquio Internacional de Arte y Arquitectura en Puebla, que organizó la BUAP precisamente. Tenemos otras colaboraciones de la doctora Helga con referencia a la Casa del Deán, en 2007, por ejemplo, ya más cerca de nosotros, que es la entrada de las parcas de Peter Koch van Elst en la Casa del Deán, que fue una ponencia dictada el 21 de abril en la sección Petrarca en la América Virreinal, también de un nuevo Congreso Internacional,
que fue dedicado también a las cuestiones de arte, y que se dictó también en la UAP. La doctora Helga participa con la Casa del Deán en el diplomado El Arte de la Nueva España, nuevos temas, nuevos estudios, nuevos enfoques, que se llevó a cabo en el Museo Amparo de Puebla. Esto fue en 2006. Después la tenemos a la doctora en 2008 con los murales de la Casa del Deán, Fuentes y Contextos. Esto es en un libro coordinado por el doctor Pablo Escalante Gonzalvo, en el libro que se llama Arte Cristiano Indígena del siglo XVI Novohispano y sus modelos europeos, que por cierto debo comentar que este libro es muy difícil de conseguir. Yo tuve que ir a Cuernavaca a comprarlo una mañana porque no es fácil de conseguir este libro, sobre todo de estos institutos de investigaciones locales. La doctora Helga en 2012 nos presentó también Manierismo en la pintura de los reinos, se pregunta. Esto es en un libro coordinado por Patricia Díaz Calleros, Montserrat Galí Boadella y Peter Krieger, que se llama Nombrar y explicar la terminología, el estudio del arte ibérico y latinoamericano, que creo que también son las actas de un congreso. Finalmente tenemos, bueno, como penúltima obra dedicada a la Casa del Deán, tenemos Programas Humanistas de Helga von Kugelgen, en un libro editado por Juana Gutiérrez Aces, por Lidia Fernández y Óscar Flores, que es una antología de textos y documentos sobre historia de la pintura iberoamericana. Y el texto de Helga von Kugelgen, que retoma los murales de la Casa del Deán como un programa novohispano, así le titula, que salió finalmente en 2013 en su libro titulado Profecía y Triunfo, la Casa del Deán Tomás de la Plaza, facetas plurivalentes, donde ella, repito, retoma esta temática de los murales, pero como un programa novohispano. Y en este libro de coordinación que ella gestó durante mucho tiempo, participan varios autores, participa el doctor Efraín Castro Morales. Ahorita voy a leer algunos fragmentos de su introducción. Participa don Francisco Pérez Salazar Berea, que nos acompañará en un momento. La doctora Tita Gerlero, que hace poco tiempo falleció, desafortunadamente. Y otros autores, la misma doctora Montserrat Galí retoma el tema de unos cuadros, de unas pinturas de Sibilas ya tardíos para la etapa de la casa, pero se toma como un tema importante debido a una posible continuidad temática de los temas civilinos en Puebla de Los Ángeles. Y participo yo con un texto relativo a la relación del padre Tomás de la Plaza, que es el deán Tomás de la Plaza, con el padre Antonio de Vera, que era el maestro de capilla y un canónigo importante de la catedral, del que hablamos ya hace 2 semanas. Quisiera yo leer algunos fragmentos del prólogo que Helga hace para este libro, y les quiero pasar algunas imágenes. Todavía tengo algunos minutitos. Voy a compartir mi pantalla. Sí, lo que tenemos acá es un texto. Claro, no voy a reseñar la vida y obra de la doctora, pero sí, este es muy importante. Ella escribió el texto y las palabras ya vienen cantando, que es una serie de relaciones musicales, que es algo muy interesante, en el que también colaboró con ella Klaus Krofinger, muy interesante sobre las relaciones musicales México-alemanas. Aquí tenemos a Hilde Domin y a Erwin Walter Palm. Ella fue esposa de Erwin Walter Palm, el maestro de Helga. Y Helga junto con Hilde Domin venían planeando la publicación de este libro, Profecía y Triunfo, hace algún tiempo, para que coincidiera en 2010 con un aniversario más de la muerte de Palm. Eso no se pudo llevar a cabo, porque el libro finalmente salió en 2013, debido sobre todo a que sobrevino el proyecto de la restauración de los murales,
y entonces era necesario para todos los autores, especialmente los que trabajaban historia del arte, esperar un poco a ver si la restauración develaba más detalles o se tachaban otras figuras, en fin, lo que resultara de esa restauración había que esperar un poco, y por eso la editorial iberoamericana Berbert envió el libro, ahora sí que a la cola, para volver a esperar una publicación. Voy a leer estas palabras de Helga von Guggenheim. En los años 70, cuando estudiábamos, entre otras cosas, los murales de la Casa del Deán de Puebla, gracias al Proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, Erwin Walter Palm, a quien vemos en la fotografía, solía decir: Helguita, esto es nuestro Palazzo Schifanoia, este importante edificio de Ferrara, donde hay también unos murales muy estudiados, muy famosos. Fue por entonces cuando Palm y yo, porque habla Helga, continúo la cita, comenzamos a planear una publicación sobre los murales con una contribución de Efraín Castro Morales sobre la personalidad de don Tomás de la Plaza, sobre su casa y sobre el descubrimiento de los murales. En 1912, Avi Barbuk dictó su conferencia sobre de antigua cosmología, la cosmología de la antigüedad en la representación de los meses en el Palazzo Schifanoia de Ferrara, en el Congreso Internacional de Historiadores del Arte, donde propuso una serie de nuevos, hasta aquí la cita de Helga, una serie de nuevos, digamos, lineamientos teóricos para el estudio de este tipo de imágenes. Continúa Helga diciendo: en uno de nuestros primeros encuentros, Palm me dijo: usted, viniendo de la historia del arte, se ocupará de las sibilas, y yo, habiendo partido originalmente de la filología clásica y medieval, me encargo de los triunfos. Esto precisamente al distribuir por parte de Palm los trabajos que se estaban efectuando, que se inauguraban en cuanto a la historia del arte por parte de la Fundación Alemana. En 1973, en el primer simposio del proyecto de la Fundación Alemana, Palm presentó el trabajo El sincretismo emblemático en los triunfos de la Casa del Deán, y en varias ponencias investigó algunos antecedentes europeos de los triunfos. Desafortunadamente, ni Hilde Domín, la viuda de Palm, ni yo, habla Helga, hemos encontrado apuntes de Palm sobre los triunfos. En 1976, en el 42 Congreso de Americanistas en París, como ya leí, dice Helga: pude demostrar que la Sala de las Sibilas da la pauta para la comprensión del programa en su totalidad. En 1978, en el segundo simposio del proyecto Puebla-Tlaxcala, dice Helga, di a conocer algunos resultados. En 1999, publiqué en alemán un artículo con una foto de un bordado en el que cabalgan unas sibilas, titulado Sinagoga, Oráculos Sibilinos y Triunfos de Petrarca en la Nueva España. Continúa Helga un poco narrando cómo fue presentando en diversos congresos, en diversas reuniones internacionales, sus trabajos, de los que ya leí un poco. Y después habla cómo invitó a los participantes del libro Profecía y Triunfo a trabajar en este proyecto, lo cual, debemos decirlo, fue un proyecto de largo alcance, porque se empezó a trabajar como tal, sobre todo en colaboración con los nuevos participantes en 2006, y el libro no estuvo listo más o menos hasta 2010. Continúa Helga diciendo que cuando volvió a visitar la Casa del Deán, dice ella, me asusté al comprobar que los murales se habían deteriorado aún más del deterioro que ella observó en los años 70. Comenté este hecho al entonces embajador de la UNESCO en París, el señor Homero Adidgis, quien me explicó que sería posible obtener un apoyo económico por parte de dicha institución, presentando un proyecto que contara con un presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella, Helga, dice, escribí en 3 de junio de 2007 al señor antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, que entonces era director del Centro INA Puebla, quien me respondió el 6 de junio e informó posteriormente, en 2008,
que la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, a través de la coordinadora y restauradora Lilia Rivero Weber, tenían a su cargo el proyecto de restauración. Por fin. El 29 de octubre de 2008, dice Helga, me puse en contacto con ella y desde entonces muy atentamente me ha tenido al tanto de los avances del proyecto de restauración, que consiguió efectivamente el apoyo económico de la UNESCO. Dice Helga, por mi parte me había ilusionado con la idea de que la restauración estaría acabada a finales del 2009, lo cual nos habría permitido incluir las novedades en los textos de las láminas que podría presentar y la presente obra para el centenario del nacimiento de Erwin Walter Palm, cuya fecha sería el 27 de agosto de 2010. Lo cual no fue posible, pero Erwin, dice Helga, me va a perdonar, pues el libro de homenaje para su 70º cumpleaños lo escribió 3 años más tarde y tanto Erwin como Hilde estuvieron, su hijo y su esposa estuvieron contentos con él. Paralelamente a mi preocupación, dice Helga, por la restauración de la casa, el volumen continuó creciendo. Ya habla de la llegada al proyecto del doctor Francisco Pérez de Salazar, lo cual era muy interesante por lo que nos va a contar más tarde, del momento en 2009 en que se suma la participación de la doctora Montserrat Galí Boadella. En el momento en que se tienen que hacer las tomas fotográficas, que las fotografías las hizo John O'Leary. Desafortunadamente la editorial no trabajó del todo bien las imágenes y es una pena que desmerezcan tanto unas imágenes tan buenas, porque yo conozco las originales. Finalmente dice Helga que desea dar las gracias a Elena Estrada de Gerlero por haberse encargado en 2006 a Pedro Ángeles, Ricardo Alvarado y Gerardo Vázquez, del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que tomaran entre otras las fotos para los desplegables. A solicitud de dicha investigadora, estudiaron las pinturas murales Elsa Arroyo y Tatiana Falcón del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la misma institución. Para la reproducción de las fotos nos otorgaron, dice Helga, el permiso tanto el doctor Arturo Pascual Soto, entonces director de dicho instituto, como el antropólogo Valencia, y la doctora Tita Gerlero propone el título de su ponencia, que es una vista panorámica de los triunfos. Esto es interesante porque este recorrido fotográfico, este muestreo fotográfico que hizo el Instituto de Investigaciones Estéticas, en ese laboratorio se puede consultar, sobre todo a falta del estudio en el archivo de la Coordinación Nacional de Conservación del INAH, donde no hay ningún reporte, ningunos resultados hasta la fecha de los trabajos de restauración de 2010. Finalmente, dice Helga que las aportaciones, bueno, habla de por qué es importante reunir a estos especialistas debido a sus aportaciones, y al final dice, no me queda pues sino dar mis más sentidas gracias a los generosos apoyos financieros que hemos recibido, a la Fundación Alemana para la Investigación Científica, y además da las gracias a Hans Thompson, expresidente de la Cruz Roja, por su generosa donación. Eso hay que decirlo, la Cruz Roja también aportó recursos para esa donación, y es muy importante que en las futuras cédulas del museo de la Casa del Deán se den todos estos agradecimientos, sobre todo a los organismos internacionales que colaboraron con este proyecto. Da las gracias a su familia, a Klaus Kronfinger, a su hija, la doctora siguió estudiando la casa. Aparecieron nuevas propuestas iconográficas, como es de esperarse en este tipo de trabajos que nunca están acabados, siempre hay novedades que investigar, y siguieron saliendo otros estudios. En el caso de Estados Unidos de Norteamérica, salió publicado otro libro que era una tesis, y otros estudios que se han hecho taxonómicos a los aspectos vegetales y a las plantas y flores de la Casa del Deán
vaya este pequeño homenaje a la doctora Helgan, como se tituló esta mesa redonda. Es un homenaje a la dedicación, pero sobre todo a su amor a México. Yo creo que aquí podemos dejarlo. Iba a mencionar, a pasar algunas otras imágenes, pero creo que estamos sobre el tiempo. Si tenemos un poco de tiempo antes de que nos alcance el doctor Francisco Pérez de Salazar, podemos ver más tarde esas imágenes. Sí, Alberto, por favor. Listo, muchas gracias, maestro Gustavo. Pues a continuación, siguiendo con esta charla, esta tercera charla de diálogos del DEAN, nos acompaña la doctora Lidia Gómez García, quien nos hará un gran aporte sobre la trayectoria de la doctora Helga von Kürgen. Adelante, doctora Lidia. Sí, buenas tardes a todos nuevamente y es un placer estar aquí con mis colegas y después con los que falten, no sé si faltan, creo que solamente falta una persona, pero que se unirá más tarde. Pero de todas maneras, mil gracias por los colegas y sobre todo, pues a todos, toda la audiencia que se une y que sigue estas charlas con la Casa del DEAN. Primero y antes que nada quisiera agradecer, es un honor, inicialmente yo no estaba contemplada, pero agradezco muchísimo que me hayan incluido para hablar pues de un tema que a mí me parece fundamental, que se olvida tan rápidamente de la historia de la ciudad y que creo que es terriblemente injusto hablar de la historia de la ciudad y de la región sin contemplar a la Fundación Alemana, que es de lo que voy a hablar. Permítanme un momento. Bien, entonces, yo quisiera comenzar mencionando rápidamente que la Fundación Alemana es fundamental para entender la historia de Puebla y de la región. Y no solamente estoy hablando de la importancia para los poblanos, sino la importancia en general. Y ahora les voy a poder comentar por qué. Y lamentablemente estos nombres de estos investigadores que están en un momento muy importante en Puebla, que es el momento justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es un momento muy importante. Recuerden que es un momento en el pleno nacionalismo, ¿no? Cuando está Cárdenas, cuando está todo este grupo de intelectuales tratando de crear estas identidades locales, regionales, y donde debido a esta necesidad, ¿no? Después de la Revolución Mexicana y evidentemente después del cardenismo, a quien le toca esta parte de la Segunda Guerra Mundial, hay una fuerte oleada de esta reconstrucción de un país con un muy fuerte nacionalismo, una política económica proteccionista, como sabemos todos, ¿no? Todavía a mí me tocó la época en donde algunas personas conocidas todavía vivían de la fayuca, ¿no? Porque todavía la fayuca pues era algo ilegal, porque había un tremendo proteccionismo. Quizás a los jóvenes hoy en día les parece un poco extraño, ¿no? Que entonces todo lo que tenía que ver con fayuca fuera ilegal, o sea, todo lo que se comprara que venía de Estados Unidos o de otro lugar, porque había una política de proteccionismo, un nacionalismo tremendamente fuerte, esta época del presidencialismo a ultranza, donde vamos a tener presidentes como López Portillo, en fin, el poblano, Díaz Ordaz, no debemos olvidarlo, pero también Ávila Camacho, ¿no? Entonces, en esta época donde se está construyendo esta nación y donde hay un fuerte sentido nacionalista,
la Fundación Alemana, los investigadores de la Fundación Alemana tienen un papel fundamental. Y si me permiten, ahora lo voy a tratar de explicar. Quisiera comenzar leyendo la reseña que me tocó en suerte poder elaborar para el libro que coordinaron justamente sobre la Casa del Dian. Y no voy a leer todo lo que dije de ese libro, solamente me voy a concentrar en la parte que corresponde a la escuela alemana, ¿no? O sea, a la metodología y el acercamiento de los alemanes de la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Entonces, si me permiten, lo leo y después ya voy con ustedes para comentar respecto a lo que significa en este contexto. Este libro, el de la Casa del Dian, se enmarca dentro de los aportes de un grupo de investigación dejó para la historia de la ciudad de Puebla, en particular y de la región Puebla-Tlaxcala en general. El Proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Investigaciones regionales e interdisciplinarias mexicano-alemanas realizadas en la cuenca de Puebla-Tlaxcala. La importante herencia de este grupo no tiene paralelo, ya que hoy en día domina las interpretaciones historiográficas sobre toda la región e incluso de una amplia zona denominada por esta escuela como Mesoamérica. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para decir que la escuela alemana está presente en casi todas las investigaciones, sin mencionarla, lo cual me parece pues que vamos a correr el riesgo con que en algún momento llegue a ser intrascendente la presencia tan importante que tuvieron, porque por ejemplo se usa el término Mesoamérica sin entender que ese término fue producto de esta intervención, de esta presencia de estos investigadores alemanes, no solo, sino también en esta interacción con los mexicanos, que ahora trataré de comentar más ampliamente, pero el concepto de Mesoamérica todavía se sigue interpretando y ustedes vean cualquier interpretación arqueológica actual, y todos ellos se van a referir a esta migración tolteca que vino, que pasó por aquí, por allá, etcétera. Todo esto que ya nos lo sabemos, ¿no? Hasta que llegan aquí a Cholula, la región de Puebla, y luego con los Pinome, en fin. Toda la historia que conocemos de la región es una historia que se construye con esta escuela. Todo lo que conocemos de la geología, de por qué la Malinche está como está y por qué el tamaño que llegó a tener y cómo con el viento se ha ido erosionando hasta ser lo que es. Todos estos trabajos que nos permitieron comprender y también por qué este fue un lugar a donde estuvieron los mamuts y todas estas cosas, ¿no? Esto lo sabemos por esas investigaciones que se hicieron y que eso ha dado paso a otras más. O sea, no quiero decir que hayan sido las únicas, ni que ellos inventaron el hilo negro, pero sí que fueron muy importantes por el contexto en el que se llevaron a cabo. Así que sigo con la reseña. A partir de la historia tolteca chichimeca, que es la gran obra a partir de la cual se interpreta todo lo demás y no ha sido cuestionada, ¿no? Desde que se hizo esa traducción, no ha vuelto a ser, no hay otra traducción. ¿Ah? Y los mapas de Cuauhtincha, este grupo conocido popularmente como Fundación Alemana, interpretó la historia prehispánica y novohispana temprana de todo el valle, incluyendo Cholula, Tecali, Cuauhtincha, Tepeaca, Ojotzingo, Tlaxcala, Huaquechula, Izúcar, Quecholacte, Tecamachalco, La Mixteca, etc. Sus estudios se centraron también en la historia novohispana de la ciudad de Puebla, abordando aspectos sobre la fundación, como los de Julia Hirschberg, que también es multicitada, el Cabildo de Puebla de Reinhardt y el impacto de las reformas borbónicas en la conformación de la Intendencia de Puebla de Horst Pichman. Todos ellos continúan siendo, hasta el día de hoy, referencias obligatorias entre los historiadores, etnohistoriadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, etc. Imposible pensar en ese gran aporte del cual se origina también este libro y esa investigación que se hizo sobre la Casa del Dian es continuación de esto, sin entender la visión
de quien lo promovió mediante la búsqueda de financiamientos, el doctor Paul Kirchhoff. Su formación inicial en teología en Berlín y después su paso por Liesbeck, que en aquellos años constituía uno de los centros más importantes de la etnología alemana, le permitieron conformar un proyecto que conjuntara los aportes de los renombrados antropólogos Franz Boas, que es multicitado, a Bronislaw Malinowski, y del historiador Friedrich Katz, así como del geógrafo Gottfried Pfeffer. Llegado a México en 1936, Kirchhoff cofundó en la década de los 60 lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y promovió los estudios antropológicos. Fue en 1967, siendo ya ciudadano e investigador mexicano interesado en las migraciones de la historia tolteca chichimeca, cuando en un viaje a Alemania logró convencer a la Fundación Alemana para la Investigación Científica del apoyo para un proyecto en la zona Puebla-Tlaxcala, cuyo objetivo sería, y cito, la clarificación de la interpretación histórica llevada a cabo por representantes de las más diversas ramas de la investigación de los habitantes de la región Puebla-Tlaxcala, inclusive sus relaciones con esta comarca. De su rigor científico, construido en la etnografía alemana y nutrido por Malinowski, Boas y Pfeffer, definiría su concepto de Mesoamérica, porque él es el que bautiza como Mesoamérica, como un concepto, no como un lugar, como un concepto, no como un hecho geográfico, esto porque siempre se usa así, pero la definición no es no como un concepto geográfico, sino histórico, vale decir, a la cultura en una región. La metodología rigurosa del análisis del grupo de investigación incluía un estudio exhaustivo y crítico de fuentes que se encontraran en todos los archivos internacionales, nacionales y locales y que tuviera de manera directa o indirecta que ver con su objeto de estudio. En todas las lenguas, tengo que decir que uno de los grandes aportes de este grupo fue que mientras la historia hasta ese momento se hacía con documentos en español, ellos son los primeros, la historia tolteca chichimeca que está en náhuatl, son los primeros que inician a incluir fuentes en lenguas nativas con el estudio en las lenguas nativas. Y esto también, la fuerte influencia de Malinowski, de Boas, es muy importante porque ellos son los que están construyendo en ese momento justamente en Australia y en otros lugares, bueno, la investigación en Australia, están construyendo estos nuevos paradigmas de la antropología. Así, el análisis de las fuentes, tanto de archivo como de trabajo de campo, muestran el impacto que la antropología inglesa, Malinowski, tuvo en las investigaciones. Ellos son los primeros que vinculan trabajo de archivo, documento, con trabajo de campo, es decir, lo que hoy conocemos como etnohistoria en la investigación. Empatar los enfoques interdisciplinarios utilizando fuentes de diverso origen. En cuanto a la definición del objeto de estudio, el interés se centró en lo local sin perder de vista lo general, algo muy cercano a lo que es la metodología italiana de la microhistoria, solo que años antes de que los italianos la pusieran en práctica. Como bien señala Pedro Carrasco, este grupo postulaba que, y cito, es posible realizar estudios monográficos de cada región en base a los documentos locales. Cuando dispongamos de varios estudios de este tipo, será posible emprender con bases más firmes de lo hecho hasta ahora el análisis del desarrollo histórico de la estructura social de los pueblos del centro de México. Estamos hablando en este momento de el boom de esa leyenda nacionalista, ¿no? Con este enfrentamiento de los pueblos mesoamericanos. Grandes loas a los grupos prehispánicos en la construcción de ese nacionalismo, ¿no? Esa leyenda negra contra los españoles, ese oscurantismo del periodo novohispano,
esa era la historiografía dominante. Llegan estos investigadores alemanes y transforman esa historiografía y nos van a traer, van a estudiar la historia en los documentos que los propios grupos habían elaborado, que son sobre todo en lenguas nativas, no solamente el náhuatl, por cierto, pero en el caso de Kirchhoff es el náhuatl. Y estudiar toda la región que se denominó Mesoamérica, que como les acabo de explicar como un concepto, entendida como esta interactuar y no como algo exclusivo de los indios o exclusivo de los españoles. Y es un trabajo extremadamente relevante lo que ellos lograron hacer. A partir de allí después vendrán otros, como evidentemente todos conocemos la Escuela de León Portilla y otros más que van a empezar a trabajar con documentos nahuas. Pero este grupo de investigadores es fundamental para entender su metodología de análisis. Es impresionante. No tengo el tiempo aquí para explicar cómo hacemos la traducción de aquellos, porque yo tuve la enorme fortuna de ser estudiante de uno de los más cercanos investigadores mexicanos que se formaron, porque él era muy joven en aquella época, se formaron con Kirchhoff, y es el maestro Luis Reyes García. Y el maestro Luis, la metodología de traducción es importantísima, en la que se relacionan muchos documentos para entender el uso de una palabra dentro de varios documentos, la manera como se traduce sin olvidar el uso actual de la lengua, esa metodología tan importante de la escuela alemana, así como también de los mexicanos que se formaron con este grupo, de verdad que ha marcado toda la historia de la región, y gracias a ellos pudimos por fin entender una historia de la ciudad y de la región como una sola cosa, como algo común, y no como se venía haciendo hasta ese momento, como la ciudad de españoles y todo lo demás de indios, o los indios aparte, como si no hubieran formado parte de un mismo devenir y de una misma historia. Así que a esta escuela creo que le debemos. Y Puebla, y he intentado hacerlo, lo intenté 3 años seguidos, no se pudo lograr. He intentado que Puebla le rinda un merecidísimo homenaje a la escuela de la Fundación Alemana. Quedan muy pocos de ellos, muy pocos. Cuando yo estuve en Alemania había como 5, la mayoría ya imposibilitados para viajar porque están enfermos, porque lo que sea. Y creo que ahora que tenemos este formato digital, sería el momento que ya Puebla le rinda un homenaje a esta escuela que nos ha dejado tanto y sin la cual simplemente no comprenderíamos absolutamente nada, ni nadie tendría este concepto que nos permite analizar desde la antropología, la arqueología, la historia y la geografía, este concepto de Mesoamérica desarrollado también por esta escuela. Por lo tanto, estamos en deuda y ojalá estas conferencias sirvan para recordarnos que tenemos un pendiente muy importante, y que ya llegó el momento en que cubramos antes de que hagamos el homenaje sin ninguno de ellos todavía en vida. Y muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctora Lidia. Ahora, a continuación, tenemos nuestro siguiente ponente es el doctor Antonio Molero Sañudo, quien nos hará un análisis de los aportes en su momento del texto de la doctora Helga von Kultgen, de Profecía y Triunfo, la casa del deán Tomás de la Plaza. Él nos hará un nuevo análisis descartando los aspectos arquitectónicos y urbanísticos que aportó en su momento el texto,
y ahora nos dará una actualización de estas cuestiones arquitectónicas y urbanísticas. Adelante, doctor Antonio Molero. Buenas tardes, ¿me oye bien, Alberto? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Bueno, veo que ya hemos hablado tanto Lidia como Gustavo, largo y tendido de Helga, de la escuela alemana. Entonces creo que no puedo aportar nada más en ese aspecto y además sería una pérdida de tiempo. Hoy hemos decidido que esta plática girara en torno a la figura de Helga von Kugelheim, y en mi caso en particular va a ser hacia el libro que coordinó y en el que participó con un artículo, el que hemos mencionado, acaba de mencionar Alberto y se ha mencionado, Profecía y Triunfo, la Casa del Deán Tomás de la Plaza, facetas plurivalentes. Sin lugar a duda, a mi modo de ver, el texto conjunto, no de una sola persona o de dos, sino un texto conjunto más importante que hasta la fecha se ha escrito sobre este espacio. Voy a compartirles pantalla. Se ve completo, ¿no? Muy bien. Decirles que el texto, que vemos aquí la portada de su libro y los autores que participaron a la derecha, se trata de una obra pluridisciplinar en el que los ponentes, los autores que les menciono a la derecha, analizaron la Casa del Deán prestando una especial atención a las pinturas murales de las dos salas que se han conservado y que ya hemos hablado de ellas, la sala de las Sibilas y la sala de los triunfos. Aquí vemos las dos y aquí tenemos una imagen en panorámica curva que nos hace una idea de la importancia de estas y el desarrollo de las pinturas en estas dos salas. Decirles que cuando se publicó el libro en el año 2013, tuvo una respuesta excelente y al poco tiempo se agotó en librerías. Por tanto, me gustaría aprovechar esta ocasión para considerar una nueva publicación, una reedición que estimo resulta necesaria. No obstante, también voy a romper una lanza en favor de la disciplina que a mí me corresponde, la de Historia de la Construcción, Historia del Arte, Historia de la Construcción, y decir que en esa hipotética reedición deben integrarse estudios dedicados ex profeso a los aspectos arquitectónicos y más concretamente a los de la portada. Así se situaría al conjunto completo, las pinturas y la portada, en su justo lugar como uno de los hitos más importantes, si no el más, porque existe la catedral de la ciudad de la Puebla de los Ángeles en el siglo XVI. Para comprender lo que hay, lo que queda en el interior de la casa, de esta casa, de la cual vemos la portada, resulta fundamental entender primero precisamente esta portada, que da paso e indica el camino a seguir. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, portada en la segunda acepción significa primera plana de los libros impresos en que figuran el título del libro, el nombre del autor y el lugar y año de la impresión. En la portada del Deán igualmente nos aparece el título del libro, como estamos viendo aquí, Semper Sit
in nomine Jesus Christus, ingressus et egressus, el nombre del autor y el año de su construcción. Deán de la Plaza, Plaza Decanus, 1580. Decir que esta portada, en esa supuesta reedición o puesta al día, actualización del texto, debe ser analizada tanto en su estructura completa como en cada uno de sus elementos compositivos, tanto arquitectónicos como decorativos. Y esto incluye el cuerpo que alojaba el escudo, del que tan solo nos han llegado hasta nuestros días los arranques con los cuartos traseros de los leones sedentes que lo sujetaban. Aquí vemos a la izquierda, espero que lo estén viendo, el cuarto trasero con su patita, con los pelos del león del lado izquierdo, y esta otra es visto desde la azotea, la voluta, correspondería con esta voluta del escudo, y la curiosa buen hacer de los canteros, que hasta en un lugar en el cual no se ve desde la calle, desde el espacio público, tenemos la garra de esta pata del león, o de las dos patas del león, en las cuales se ven hasta las uñas. Al igual que las pinturas del interior muestran el conocimiento técnico y artístico de los artífices que las realizaron, así como también muestran obviamente el del Deán como promotor para su realización. El análisis de la portada por hacer debe de hacer lo propio, igualmente que se ha hecho con las pinturas, y revelar la sabiduría arquitectónica, libresca y simbólica de su trazador, Francisco Becerra, y, como no, por supuesto, del propio Deán. Aquí les muestro fragmentos, pequeñitos detalles en concreto es la sala de las sibilas. Y aquí les muestro otro grupo de pequeños detalles, fragmentos de los murales de la sala de los triunfos. No solo los documentos o las pinturas nos cuentan historias, sino que las piedras también nos hablan. Aunque para escucharlas y entenderlas hay que prestarles una mayor atención, dado que su lenguaje críptico, forjador de logias masónicas desde el inicio de las construcciones pétreas, es bastante más complicado y menos difundido. Aquí les estoy mostrando diferentes vistas no habituales de la portada del Deán. Aquí a la izquierda, desde su azotea, donde podemos ver perfectamente el muro que conforma la vivienda, con esa medida que ya hemos hablado largo y tendido en otras sesiones del Molipitli, lo que correspondería al escudo y a la fachada adosada sobre el muro. Aquí vemos en sección también otra vista, y algunos elementos como lo que estábamos comentando de las uñas y la voluta del escudo, el cuero recortado, como se llama el escudo, o una basa del primer cuerpo de la portada. Aquí les muestro otros que incluyen, porque para mí es una maravilla, la obra de herrería de la balaustrada que está en el balcón del primer cuerpo. No obstante, decirles que en el texto, sí, en este texto de Helga como coordinadora, sí se hacen algunas referencias a la arquitectura y a la portada en concreto, aunque con un menor énfasis que sobre las pinturas. El doctor Efraín Castro, que aparece aquí en la imagen, aquí en el centro, en la imagen de la derecha, en su artículo, Efraín Castro Morales, en su artículo, algunas consideraciones acerca del Deán de Tlaxcala, Tomás de la Plaza Goes, 1519-1587, fortuna y vicisitudes de su casa,
en este libro que les estamos comentando, proporciona una copiosa información biográfica y documental sobre el deán, que completa seguidamente y de una manera perfecta el maestro Gustavo Monleón, que nos acompaña en su artículo Tomar de la Plaza Goes y su alter ego Antonio de Vera, testimonio de un vínculo amistoso, eclesiástico y musical en el siglo XVI novohispano, del cual ya nos ha hablado algo. Ambos autores apuntan al conquistador Martín de Calahorra, ya mencionado, vecino de la ciudad desde el 3 de marzo de 1533, como el primer dueño de la casa que estamos comentando, la Casa del Deán. Recordar que la ciudad de Puebla se fundó en el año 1531. El doctor Castro señala como posible autor de la portada a Francisco Gutiérrez y se hace eco de otros autores que le atribuyeron la autoría a Claudio de Arciniega, a su hermano Luis de Arciniega, o incluso al maestro Pedro López Florín, perdón. En septiembre del septiembre pasado, como se ve en el cartel de la izquierda, tuve el honor de coincidir con el doctor Castro y con el maestro Gustavo, entre algunas personas más, en una mesa redonda en conmemoración de los 5 siglos de nacimiento del deán, donde defendí la autoría de Francisco Becerra en la traza y la concepción de la portada, como vengo haciendo en estas sesiones. Sorprendentemente, logrando de parte del doctor Castro literalmente, pienso que puedes tener razón, Toby. Que conociéndolo sancionaba, o para mí es suficiente y sanciona esta hipótesis que tengo sobre Francisco Becerra. Mi defensa de Becerra se basa no en documentos, ya que de momento no hemos encontrado ninguno que le atribuya directamente la autoría de la portada, sino que es más bien en una serie de condicionantes que le colocan como el principal candidato y que para mí son absolutamente suficientes. En primer lugar, el ya mencionado paisanaje extremeño que le une con el deán. A esto sumamos los numerosos ejemplos en suelo trujillano vinculados estilísticamente con la portada y en consecuencia con la Catedral Poblana, algunos de ellos ya vistos aquí en sesiones anteriores, y también cuenta a su favor los descartes que podemos hacer de Claudio de Arciniega, que en ese momento trabajaba en la Catedral de México, y que aunque había dado un parecer en 1570 sobre el estado del edificio de la Catedral Vieja y la conveniencia de hacer uno nuevo, no figura en los documentos poblanos posteriores al año 1573, en que ya sí que aparece Francisco Becerra. Por su parte, su hermano Luis Arciniega también queda absolutamente descartado por su juventud e inexperiencia, aunque poco tiempo después, entre 1589 y 99, llegaría a ser maestro mayor de la Catedral Poblana. Y Francisco Gutiérrez, que fue maestro mayor del Templo Viejo, la Catedral Vieja, hasta 1575, en que pasó a ser nombrado aparejador de la obra nueva. Cargo que, obviamente, por su condición, le ocuparía todo el tiempo, imposibilitándole realizar cualquier otro trabajo externo a la fábrica de la catedral. De hecho, Gutiérrez también había sido apartado de los cargos que tenía en el ayuntamiento: alarife, obrero mayor y fiel de medidas, poco antes de que se comenzara la nueva construcción. Además, debemos pensar que el deán querría para su monumental portada al maestro de mayor prestigio y conocimiento de la arquitectura a lo romano, como se decía en ese momento, que hubiera en la ciudad de Puebla.
y sin lugar a dudas este era Francisco Becerra. No obstante, decirles que el argumento de más peso para elegir a Becerra, yo creo que debió de ser su currículum español, del cual obviamente llevaría desde España, trasladaría copias de contratos, de trazas e incluso dibujos que acreditaran sus obras hechas allá en Extremadura. Sin embargo, también decir que Francisco Gutiérrez era un maestro muy competente, ya que cuando Becerra se marcha al Perú, en 1580, fue nombrado junto a Jerónimo Hernández, obrero mayor de la catedral. Decir que Jerónimo Hernández había viajado junto a Becerra desde Trujillo, se había embarcado hacia la Nueva España junto a Becerra, y aunque algo mayor que él de edad, siempre estuvo a sus órdenes, al menos en América. Otro cantar fue en Trujillo. Esto es un motivo más para pensar en Becerra como el principal maestro arquitecto de la ciudad de Puebla durante los 7 años en que estuvo en ella. Como un pequeñito inciso, decir que el hijo de este Jerónimo Gutiérrez, Agustín Hernández de Solís, llegaría a ser maestro mayor de la catedral poblana, nombrado directamente por el obispo don Juan de Palafox y Mendoza, convirtiéndose en el cerebro constructivo del obispo, del prelado, aunque muchos autores sitúan erróneamente a cargo de esta tarea constructiva a Pedro García Ferrer, que sí que es cierto, ejerció como superintendente general de la fábrica material. Agustín Hernández de Solís está aún por ser descubierto, hacerse un estudio profundo sobre él y ser descubierto. Aquí les muestro a la izquierda una página de un documento de un entrego de herramientas que se hace a Agustín Hernández de Solís en 1641, ya con la obra nueva en manos del obispo Palafox, y obviamente si a él se le hace el entrego de herramientas es porque estaba, si no al frente completamente de la obra, muy directamente involucrado. Y a la derecha es de otro documento de los libros de fábrica, también de la catedral, en el cual sí que aparece ya como maestro mayor, nombrado por el obispo en 1643. El doctor Efraín Castro y el maestro Gustavo Moleón aluden en 2 ocasiones en el texto que vengo hablando, el de Helga, el último de Helga de 2013, que aludimos, mencionan en 2 ocasiones la torre de la Casa del Deán. Efraín habla de ella, o la menciona en relación al libro número 11 de las actas del Cabildo Municipal del 19 de enero de 1579, donde al hablar de la delimitación de la traza aprobada por el Cabildo Civil, se dice, cito textualmente, y de ahí corre la calle por junto a la torre de las casas del deán Tomás de la Plaza. La otra alusión a esta torre está publicada por Gustavo Moleón en el mismo texto, en el testamento del deán, donde se dice textualmente, vuelvo a citar, un retablo de la Concepción de Nuestra Señora que está puesto en mi recámara de la torre. Aquí tenemos los 2 documentos y resaltados en otro color, en las 2 citas que les he mencionado. El doctor Castro piensa que esta pieza, la torre, estaba situada en un 3er piso de la casa del deán, cuestión en la que no concuerdo con él en muchísimas cosas, pero en esto no concuerdo. De hecho, el 3er cuerpo de la portada del deán con el escudo no existía cuando se habla de la torre en 1579. El 3er cuerpo de este escudo que les menciono hubiera estado ubicado aquí. Espero que estén viendo el cursor.
Mientras que sí que estoy de acuerdo con el maestro Mauleón cuando sitúa esta pieza, esta llamada torre, en la esquina de la casa, mirando hacia las dos calles reales, textualmente dice en el texto. La tipología urbanística de la ciudad en ese momento, en 1570-80, era de viviendas de una sola planta y en contadas ocasiones de dos, como la del Deán, que añadiría un tercer cuerpo a modo de remate de la monumental portada, pero ya en 1580. Por mi lado, pienso que la citada torre era la habitación de las sibilas, como les muestro aquí en una recreación hipotética de la Casa Aldeán, resaltando ese espacio, que en aquel momento no disponía los vanos actuales, tanto de las ventanas de la puerta como del acceso a la sala. O sea, estos dos vanos no serían contemporáneos a la construcción de la sala y a las pinturas. O bien, esta torre correspondía con ambas estancias, como les muestro aquí, las dos estancias. Estos serían los triunfos y esta es la sala de las sibilas. No obstante, todo esto de momento es tan solo una conjetura, una hipótesis que estamos investigando actualmente. En la documentación citada por el doctor Castro y el maestro Gustavo, se refleja la personalidad del deán y el afecto por su casa, sobre la que en una cláusula de su testamento declara que las casas, su vivienda, no podrían ser enajenadas ni vendidas, ya que eran, como les muestra aquí en la imagen y el destaco del documento, notoria propiedad y memoria de mis trabajos y nombre. Pues estas cosas son la parte de todo lo que en la peregrinación de mi juventud y vida pude adquirir. Maestro Gustavo resalta la importancia de la amistad que tuvo el deán con dos humanistas de corrientes disímbolas, como él mismo dice, Francisco Cervantes de Salazar y Fray Diego de Valadés. Valadés es el autor de la Retórica Cristiana, editada en Perugia en 1579, que ilustra los modos de evangelización utilizados por las órdenes mendicantes. Aquí les muestro 2 páginas de ese importantísimo libro. Mientras que Cervantes de Salazar es el autor del túmulo, es autor de numerosas obras, pero para mí la que más me interesa en este momento es esta que les muestro, que es el túmulo imperial de la Gran Ciudad de México, donde aparece dibujado el túmulo funerario en honor a Carlos V, por el maestro Claudio, precisamente por el maestro Claudio de Arciniega, que está considerado este diseño como el introductor, diseño y túmulo que se llegó a construir y estar dentro del convento de San Francisco en México. Se considera como el introductor del clasicismo renacentista en la Nueva España. También considero en el texto que estoy tratando un gran acierto de Gustavo el publicar al completo el testamento del deán. En este extenso documento se tocan y se tratan muchísimos temas de interés, pero quiero resaltar uno en concreto, en el cual se hace alusión a la posesión por parte del deán de ciertos ídolos, de piedra que muestran la atención, dedicación y comprensión de nuestro deán por las culturas prehispánicas, aun habiendo pertenecido el mismo al tribunal de la Inquisición. Aquí les estoy mostrando imágenes de esta obra, del túmulo imperial de la Gran Ciudad de México. Esta sería el frontispicio de la obra, la planta del túmulo y el túmulo que construyó Claudio Arciniega. También quiero destacar algunos de los libros que poseía el deán,
en su extensa biblioteca y que aparecen reflejados en el testamento, como la aritmética práctica, impresa en 1562, de Juan Pérez de Moya, un contemporáneo suyo y que pudo haber estudiado junto a nuestro don Tomás, ya que en Salamanca, ya que ambos estudiaron en Salamanca. El Deán nació en 1519 y Moya lo hizo en torno a 1513, o sea que pudieron haber coincidido en algún momento en Salamanca. También entre los libros figura un tratado de matemáticas y otro de geometría o geometría especulativa, ambos de 1573, que muy posiblemente pertenecen a la misma pluma de Juan Pérez de Moya. Aquí les muestro unas ediciones posteriores de 1643 a la izquierda, de la aritmética práctica y especulativa, y a la derecha un tomo de Aristóteles, la Ética Nicomaquea, el cual también estaba en la biblioteca del Deán. Ahora, bueno, veo que se ha unido Francisco Pérez, con lo cual iba a hacer mención a su artículo en el... Tenía preparado algo por si no llegaba, hacer mención a su artículo en este texto, en el cual sí que hace alusiones arquitectónicas, obviamente, como su profesión lo dicta, pero le dejo a él después la palabra. Con lo cual paso a destacar un fragmento del artículo de la tristemente difunta Elena Estrada, en el texto, la recuperación de los sueños, el paisaje panorámico imaginario en los murales de un estudiólogo novohispano. Aquí nos recuerda, o nos trae a mención, a colación, el memorial del obispo Fray Pedro de Feria, dentro del Tercer Concilio Provincial Mexicano del año 1588, que en el apartado quinto dice textualmente que en los retablos ni en las imágenes de bulto se pinten ni esculpan de monos, ni caballos, ni serpientes, ni culebras, ni el sol, ni la luna. Y realmente no se pueden desengañar de esto todos, especialmente los viejos, que mamaron la leche de la idolatría, y que en los frisos de los retablos no se pongan ni sátiros ni otros animales indecentes y feos. Estamos hablando del Tercer Concilio Provincial Mexicano en 1585. Todavía está en vida el Deán. Con estas imágenes que les estoy poniendo, que son fragmentos de esos animales ignominiosos, queda claro el carácter humanístico indigenista del Deán, así como el enorme riesgo que suponían sus pinturas de cara a la Inquisición. Y ya a modo de breve conclusión, quisiera realzar de nuevo que la fachada de la casa del Deán no es solo una portada de piedra, sino que es la portada de un libro, como he dicho antes, que se nos abre al cruzar su umbral. No se trata de un frente plano de piedra inerte, sino de un elemento vivo que acoge a los que llegamos, que nos habla y nos predispone por adelantado a lo que nos vamos a encontrar en el interior. Algo verdaderamente único, y aunque reducido, pero de una gran importancia. La portada introduce a los murales y los murales explican la portada. Tanto monta tanto. Muchísimas gracias. Alberto, te cedo la palabra gustosamente. Muchas gracias, doctor Antonio, por esta charla y estos nuevos aportes actualizados del texto de la doctora Helga. Pues a continuación viene nuestro invitado especial, el doctor Francisco Pérez de Salazar Berea, quien nos hablará de una pequeña reseña de su artículo, algunas notas sobre la casa del Deán, tomado del libro de la doctora Helga von Hülgenheim. El libro es Profecía y Triunfo,
Tomás de la Plaza, facetas plurivalentes. Y también probablemente nos dará unos aportes acerca de su experiencia de vivir en la casa del deán. Adelante, doctor Francisco, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarles a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Antes que nada, gracias por la invitación y saludos a mis colegas que hablaron anteriormente, la doctora Ernestina, mi buen amigo Gustavo Mauleón, a quien conozco hace muchísimos años en razón de mi otro gran amigo, el maestro Arturo Córdoba Durán, y al doctor Antonio Molero también por su conocimiento, su información, que me parece interesantísima. Voy a decir antes de esto algunas cuestiones, cuando habló la doctora Ernestina, del doctor Palm, a quien yo conocí muy pequeño, porque él se quedaba en una hacienda que se llama San Miguel de Mendocinas. Esa hacienda está aquí pegadito a una población que se llama Chaucingo, que luego fue célebre porque cayó en manos de un político, quien ahora es el propietario. Ahí conocí al doctor Palm y yo estaba, bastante chico. El propietario era un tío mío, Carlos de Obando, casado con una hermana de mi padre, Carmen Pérez de Salazar, y hacíamos excursiones con el doctor Palm. Yo la verdad todavía no tenía ni idea que iba a ser yo arquitecto, ni que iba a estudiar lo que iba a estudiar y que iba a querer a Puebla como así la quiero. Pero de él me dejó un viaje a Puebla, donde ahí conocí toda su explicación sobre la Casa de los Muñecos, y también lo que luego sería parte de un artículo que publiqué en una revista que se llamaba Saber Ver, sobre las figuritas de los albañiles. Y eso fue en Chaucingo, que en la iglesia de Chaucingo hay una cantidad de trabajos que son rajueleados, rejoneados, como le quieran decir, sobre los aplanados de cal de las fachadas, haciendo figuritas de religiosas o profanas. Hay una casa muy famosa que está por ahí en Cholula, que publicó mi amigo Toño Terán Bonilla, pero la primera vez que conocí de esto fue precisamente el doctor Palm, y me lo quedé muy grabado, lo cual me permitió con la memoria acordarme de eso y algún día publicar un artículo sobre este tema que pues nunca encontré ninguna información más que en un libro de arqueología. Bueno, de ahí viene un poco mi relación con el doctor, y posteriormente con la buena memoria de la doctora Helga, que en algún momento la saludé o la conocí, pues, que era discípula de él, y bueno, pues de ahí se dio un poco, yo creo, no me acuerdo, no estoy muy seguro, pero ahí llegué yo me escribieron y me pidieron que si podía yo colaborar un poco con lo que yo tenía de información familiar. El doctor Palm, me acuerdo que estaba becado con la beca Guggenheim, y que platicaba un poco de su vida de la Segunda Guerra como perseguido por su religión, ¿no? Bien. Bueno, le agradezco yo y en la memoria de la doctora Helga, pues haberme invitado a colaborar en este libro. Este es un artículo muy sencillo, pero voy a tratar de ligar dos temas. Primero, el que recibí de Gustavo, el correo con la hipótesis de la fachada, que me parece espléndidamente, ese tercer cuerpo espléndidamente bien resuelto, y me trajo mucho a la memoria al maestro Carlos Chanfón en la UNAM, que nos enseñó a manejar la famosa serie de Fibonacci o de Leonardo de Pisa,
que luego algunos pintores y artistas como el Durero la aplicaron muchísimo, esa espiral, que ellas la tienen aplicada y me sorprendió muchísimo porque está muy bien resuelta. El maestro Gustavo, yo no sé quién la hizo, o entre Gustavo y el doctor Molero, pero son buenos. Sí es su mero mole, ya me di cuenta porque lo saben y lo hacen muy bien. Los felicito. La aplicación de todas estas proporciones y tiene mucha lógica el tercer cuerpo también, porque pues como que siente uno que es una casa tan buena, le faltaba el estilo corintio. Están la planta baja con sus capiteles dóricos, el jónico en el balcón, y como que el corintio a la fuerza tenía que venir allá arriba. Entonces me cayó el 20 hasta ahora, nunca me hubiera imaginado, pero los felicito. Yo, ahora que vieron estos, y que me mencionaron de Extremadura, me imagino que es en Cáceres, ¿no? O en alguna parte de ahí donde vieron algo parecido, ¿no? Porque yo estuve también, en Cáceres estuve hace muchos años, ahora lo voy a buscar en mis libros, porque yo estuve allá hace muchos años, y estuve con un señor que es el conde de Canilleros, que tiene ahí un palacio y está emparentado con los Obando de Puebla. Y hay un palacio de Obando precisamente en Cáceres. Y tengo por ahí unos libritos que me regaló él sobre la arquitectura de Cáceres, para ver un poco esta solución. De lo que sí estoy fresco es haber estado en Úbeda hace un par de años, que fui expreso a Úbeda porque me había quedado con el gusano de una conferencia que dio un querido maestro mío, de Salvador Aceves, donde me enseñaba la maravillosa ciudad casi construida por un solo arquitecto, Vandelvira, pero sobre todo con un renacimiento exquisito de lo mejor que hay en toda España. Y ahí hay muchas casas, incluyendo también las casas esquineras, porque eso era parte de lo que tenía yo la curiosidad. Y le digo a Antonio Molero, ¿no será esa ventana que está en la supuesta torre, esa esquinera, fracción de una torre esquinera parecida a esas renacentistas de la época modificada? Coincido con ustedes que los otros dos vanos son posteriores, pero los felicito. Ojalá algún día se logre convencer a las autoridades, al INAH, ¿no? Porque con tantos documentos y con tan buena solución, pues cuente con con todo mi apoyo en lo que yo pueda opinar o meter mi cuchara. También de los frescos, les comento, primero también, eso fue otro viaje, también originado por el comentario de los frescos en América, que una vez que fui a Colombia, me fui a Tunja, porque hay una casa estupenda que tiene unos frescos extraordinarios, y no me acuerdo dónde lo leí, hablaba de que en América las dos mejores ejemplares de frescos civiles estaban en Tunja y en Puebla, particularmente en la Casa del Dián. Los de Tunja son muy bellos, pero los del Dián me parecen con un contenido, pues llámese literario, histórico, etcétera, mucho más fuerte, ¿no? Esos frescos y todo lo que representa Petrarca en el Renacimiento, y pues esto tiene una fuerza tremenda porque es los últimos alaridos o los últimos gritos del Renacimiento en América, el Renacimiento europeo en América. Bien, de ahí ya me voy a meter un poco a la parte familiar. Esa casa tuvo para mi abuelo Francisco Pérez Salazar y de Haro, pues una particular pasión. Primero porque pues había él estado de chico en esa casa, dado que sus abuelos habían estado ahí. Hay una fotografía como de 1860 o 70 por ahí, donde está
el padre, o sea, mi bisabuelo con la tatarabuela, que están sentados ella con todos sus hijos en la sala, probablemente la sala que da a la 16 de septiembre, esas son las civilas, ¿no? La primera, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está un cuarto tapizado totalmente con papel, por una moda, pues, bueno, una moda, falsa moda que probablemente ayudó un poco a salvar esos frescos. Y bueno, el caso es que él lo que hace es buscar que eran 4 propietarios de la familia, o sea, era ya como una vecindad familiar, y él les va comprando a unos primos y a otros tíos, y en fin, y se queda con las 4 partes de la casa, que busca poco a poco empezar a limpiar, a sacar a los inquilinos e inclusive en el mismo, si no estoy muy seguro si en el mismo libro en este no se publicó en otro que hice con Córdoba, que se llama Semblanzas de Historia de una familia. En el capítulo Los Mayorazgos sale un plano muy bien dibujado, no me acuerdo qué artista, pero es un dibujado a lápiz, de lo que quería hacer mi abuelo para restaurar esa fachada. Claro que él no tenía los conocimientos profundos e históricos de mis amigos aquí presentes, pero él mandó a hacer un proyecto porque también había un antecedente del gobernador que estaba en turno, que le propuso a mi abuelo poner azulejos en la casa del deán, ¿no? Entonces dijo, oiga, pues fíjese que esta casa tiene un poquito más de 300 años de lo que usted piensa, no tiene nada que ver con ponerle azulejos a una casa del 16. Bien, bueno, el caso es que él logra consolidar esa casa y poco a poco empezarla a restaurar. Lamentablemente muere muy joven, muere de 53 años y tenía, tuvo 9 hijos, murió uno. En realidad mi abuela, cuando muere él de 53 años, pues tiene 8 hijos a quien mantener. Y la casa se tiene que, lamentablemente, después de su muerte, 10 años después, vender, ¿no? Cosa que critica mucho Efraín, que por qué la vendieron, que pues sí, pues cuando estás muriendo de hambre la vendes, y nada más, ¿no? Mi abuela tenía que mantener a 8 hijos con el dolor, porque también traía el matiz familiar de venir de muy atrás con ese parentesco de una señora, Juliana Mellado Rivadeneira, ¿no? que se conecta con unos señores Venegas, y esos Venegas, de esa familia Venegas, que son los condes de la Mejorada, desciende Guadalupe Venegas y Navarro, quien se casa con el último mayorazgo de Pérez Salazar, que es Manuel José Pérez Salazar y Venegas. Y de ahí, por cuestiones de una capellanía, precisamente él se queda con la casa. ¿Por qué? Porque con la guerra de independencia se acaban las capellanías y de alguna manera entra en una especie de arbitraje entre un obando, que había unos obando Rivadeneira y Pérez Salazar, y termina ganando el arbitraje el Pérez Salazar, porque primero el obando estaba muy rico y le dijeron, tú tienes mucha lana, no necesitas. Y 2, porque en una parte de la sentencia dice el juez, porque cursó una materia más el señor Pérez Salazar que el señor Obando. Y le damos el premio, y de ahí se quedó la casa hasta mi abuelo Francisco. Es importante también hablar un poco de esta familia Rivadeneira que llega a Puebla, pero y acabo de descubrir algo muy interesante, que lo vi en el libro de Guillermo Tovar, sobre la familia Rivadeneira, y habla de 3 hermanos Rivadeneira, que son Juan, Fernando y Gaspar. Y la línea de Fernando Rivadeneira, y también unas de ellas se fueron a México, y otra línea se vino a Puebla.
Y esa línea es la de estos Rivadeneira. Y estos Rivadeneira son los primeros mineros de plata en Pachuca. Pero en una investigación reciente que he estado haciendo sobre el primer familiar mío que llega a América, que fue un comerciante andaluz que se llamó Andrés Pérez de México. Ese señor llegó en 1530 para su primer viaje. Llegó creo que como de 16 años, muy jovencito, a aventurarse a los mercados con un tío de él, que era un señor Carmona, Antón de Carmona, que estuvo comerciando la cuestión del trigo y tuvo que ver también con Hernán Cortés. Entonces, Fernando de Rivadeneira, el segundo de los hermanos, desde aquel tiempo, hay una relación muy cercana con la venta de plata. Ellos como mineros vendían plata, y eso próximamente en un trabajo que estoy haciendo, pues espero publicarlo, porque es muy interesante esa línea de Rivadeneiras que tuvieron muchísimo que ver en la historia de México. Y dice Guillermo Tovar, pues que es una de las familias más emparentadas y con más ligas que hubo en toda la historia del virreinato. Para terminar, nada más, quiero mencionar que el descubrimiento, que ya lo he mencionado, pero bueno, fue chistoso, el descubrimiento de los murales de mi abuelo, en ese proceso de empezar a restaurar la casa, descubre con un pintorcillo, ahí se cae un poco como dice el de enjabelgado. Antonio me dirá, porque aquí pues dices enjabelgado y suena así como ensalada o no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, todavía en su texto, él le manda una carta a Diego Angulo Íñiguez y dice, se desprendieron unos enjabelgados y apareció esto. Luego viene Diego Angulo Íñiguez y años después pues los publica en su historia del arte latinoamericano. Él volvió a tapar los frescos por una sencilla razón, que traía el pleito. En esa época es cuando muere, pero pues había ya, el gobernador ya hacía periodos de 6 años y prefirió taparlos por el riesgo de que, porque además este gobernador, al negarle el abuelo, no sé si es Maximino, uno de esos, al negarle no, yo creo que es anterior, pero bueno, no me acuerdo. Es en 1940 más o menos, ¿no? No, eso, todavía no estaba Maximino ahí, ¿verdad? ¿Quién sería el gobernador, mis amigos sabios? Bueno, es lo de menos. Lo amenaza y le dice, este edificio es un edificio religioso, por tanto, conforme a la ley de monumentos y sitios y del INAH, pues es propiedad de la nación y voy a buscar la expropiación. Entonces él, pues, de alguna forma precautoria, volvió a taparlos y yo creo esperaba a tener la oportunidad de exhibirlos, porque obviamente tomó el riesgo y los fotografió, al grado de que le mandó las primeras fotos a Diego Angulo Íñiguez. Pero bueno, lo importante es que están ahí los frescos y que está la Casa del Deán pues muy protegida por tanta gente que todavía la promueve, y ojalá se pueda lograr que ese tercer cuerpo se haga, porque pues conforme a todos los órdenes y todas las antecedentes, tanto documentales y también físicamente de la arquitectura, pues reconstruir nuevamente. Los felicito y les agradezco mucho su invitación. Maximino era, Francisco. Sí fue Maximino. Ajá. Ah, bueno, pues sí, pues ese. En los 40 era Maximino. Bueno, pues sí, entonces el pleito fue, imagínate, mira. que Alacrán se echó encima, caray. Entonces, bueno,
Bueno, en fin, y entonces, bueno, pues ahí fue cuando, y él, les digo, él muere, no me acuerdo si en el 41 o 40, por ahí, ¿no? Entonces, pues estaba en ese momento esa cuestión y esa amenaza, ¿no? Pero bueno, qué gusto haber compartido con ustedes, les agradezco mucho. Gracias, gracias, doctor Francisco. Si tienen a bien mis compañeros, nos gustaría que nos acompañaras la próxima semana que queremos hablar de temas de restauración, pues tú eres un gran experto que has trabajado mucho en todo el país, en Puebla en particular, y creo que sería muy importante escuchar tus opiniones la próxima semana, si tienes tiempo. ¿Por vía Zoom? Sí, por vía Zoom. Bueno, pues si ahí les puedo, de Puebla, bueno, les puedo platicar, si quieren, hasta del mismo acueducto de Matlala, que es para llorar, por lo menos enseñarles la foto de mí y contarles la historia del acueducto de Matlala con la familia de la Hidalga, que fue mi abuelo. La vida es muy, muy chiquita, caray. Mi abuelo defendió a los de la Hidalga contra el señor Jenkins. Y los del Hidalga que estaban arruinados le pagaron con unos landesios y ese del acueducto de Matlala. Pero eso, si es, les platico de esa experiencia que es muy interesante y por ahí algunas otras que tuve ahí en la ciudad de Puebla y algunas cuestiones que ahí les dejo a ver según yo, hay algo que descubrí, pero se lo dije yo ahora al secretario de Cultura y me dijo que creía que sí, pero estaba él restaurando un día ahí la iglesia de la compañía y hay en la iglesia de la compañía, en el segundo o tercer nivel, cuerpo de la iglesia, una especie de celosías que dan a unos nichos que no tienen nada. O sea, como unas áreas huecas me imagino que las dejaron ahí porque lo que querían era hacer con la sombra, el claroscuro y darle profundidad y poder apreciar la celosía, porque no se puede, esas celosías eran precisamente para dejar circular el viento. Yo cuando le dije eso me parece que es hindú. Le dije, pégale, eso no es yeso. Me dijo, no, ¿cómo no? Es argamasa con yeso. Y le dije que le pegue tu albañil ahí, y le pegó, y según él, sí, estuvo de acuerdo, que es alguna piedra dura, que puede ser precisamente una de esas celosías que traían de la India, que trajeron de la India seguramente, y que se usaban mucho precisamente para ventilar, a veces arriba de los dinteles o a manera simplemente de ventanas. Y entonces, pues si eso es cierto, pues es una de las, en la arquitectura, de las piezas hechas en la India que están instaladas precisamente en la iglesia de la compañía. Váyanla a ver y díganme a ver si no parece hindú eso, pintado de blanco. Pero bueno, ¿cuándo es? Invítenme y encantado. Es el próximo viernes a la misma hora, doctor. Bueno, pues lo voy a anotar y si no tengo algún compromiso familiar, porque ya ni me acuerdo, pero con muchísimo gusto y platicamos con mucho gusto. Estaría Gracias, muy bien, doctor. Francisco, porque así verías la idea que tenemos en conjunto es mostrar los avances, yo creo, enormes para esa hipotética reconstrucción del tercer cuerpo, con aportes planimétricos, aportes en 3D e incluso con mucha imagen de esa Úbeda que te encantó, donde sí que realmente reside germen de la Casa del Deán y de otros lugares en toda Extremadura. Así Bueno, que estaría muy bien que pudieras asistir y aportarnos tu sabiduría y que de paso vieras lo que estamos intentando hacer. no, pues cuente conmigo, me uno a la porra del equipo. Les voy a mandar algunas imágenes de las que tomé en Úbeda en este viaje hace 2 años, porque bueno, hay unas lochas muy bonitas, pero hay 3 o 4 casas esquineras
Y además, fíjense que hay una poblana de Úbeda, hay una familia de Úbeda en Puebla, que son los Carvajales. Hay una Luisa de Carvajal, ¿no? Que es Luisa de Carvajal es la nieta de Juan Pérez Malinche, que es ahí se me fue que es uno de los capitanes de Hernán Cortés. Juan Pérez de Andrada. ¿Mandé? Juan Pérez de Andrada. No, de Andrada, no, se me fue ahorita, no. Ahí anda Arturo Córdoba que nos dijera, ay, se me fue ahorita, pero bueno, él se casa con una cacica Kamekawa. Sí, María Calmecagua. Sí, esa, María Kamekawa se casa con pero ay, que en mal momento se me olvida. Bueno, el caso es que su nieta de él, y por eso lo sé, es una Carvajal, pero son de Úbeda, y esos de Úbeda, que son, bueno, de las más rancias familias sefarditas, porque ahora que fui, también, Antonio, a ti te va a interesar, que es tu tierra, descubrieron recientemente una sinagoga allá. Cuando yo estuve hace 2 años, la acababan de sacar, una sinagoga que está como a 4 o 5 metros, el inicio de la sinagoga, y luego bajas como a -8 metros a las albercas esas donde se purificaban y todo esto, ¿no? Entonces, yo voy a buscar fotos y para ese día, pues algo que esté asociado con Puebla, se las mando y ustedes las pasan, ¿no? Okay. Por favor, Francisco. De acuerdo. Muchas gracias. Doctor Francisco, nos comenta el maestro Arturo Córdoba Durana que el nombre que busca es Juan Pérez de Arteaga. De Arteaga, ya ven, no es que, perdón, pero es que es Alzheimer, pariente del doctor Palm, caray, porque, híjole, está fea la cosa. Me da gusto ver que Arturo está pendiente de nosotros, ¿eh? No, pues, esto es que bueno. Juan Pérez de Arteaga. Eso. Así es. Y Juan Pérez de Arteaga. Doctor Francisco, pues qué genealogía con judíos y nobleza indígena, qué orgullo. Sí, fíjate, esa Calmeca. No, pero fíjense que en esta investigación también, que es muy interesante, lo que apareció, que resulta que la Angelina Calmecagua, su hermano es uno de los 4 príncipes, de los 4 príncipes de Cortés, y él es de Tlaxcala. De Ocotelulco. Y él es el que acompaña, según Diego Muñoz Camargo, todo el tiempo acompaña a Cortés, y en la noche triste es quien saca a las mulas con todo el oro, y ahí se ahoga Kamecagua, las mulas y el oro, pero era una gente cercanísima a Cortés. Y Angelina, casada con Juan Pérez de Arteaga acaba de escribir Manuel Ramos, porque le pasé el dato que está muy picado con Cortés, y Juan Pérez de Arteaga es prácticamente el guardaespaldas de la Malinche durante toda la conquista. Es el señor que también estuvo en Puebla mucho tiempo. Entonces, pues es una cuestión extraordinaria, ¿no? Encontramos ahora que el primer guarura de Puebla fue este señor. Francisco, una puntualización nada más. Me ha encantado que hayas mencionado la Tunja, las pinturas de Tunja, pero yo en mi afán de poblanismo que me caracteriza, quiero decir en favor de Puebla y la Casa del Deán que para mí tienen muchísimo más valor que las... bueno, decir eso tal vez un colombiano me colgaría, pero si no mucho más valor en contexto son unas pinturas que primero son murales. Lo de Tunja es una pintura de un techo, es de una armadura de palimpito. No, pero hay murales también, ¿eh? Sí, hay murales, pero las miren, aquí ya me encontré una. Miren esto. Este rinoceronte es el durero. Eso está en lo que te comento, está en un techo, eso es en un techo. Y bueno, yo no digo que no, obviamente
tienen una importancia suprema porque además son diseños de Durero, pero no deja de ser un espacio reducido, o sea, es una techumbre y están realizadas, es bastante más fácil, dentro, entre comillas, realizar una pintura en una superficie, sea piel o sea tela. Madera. Sí, pero yo imagino, no, tendría que investigarlo, pero seguramente será como los artesones de la Alhambra o de la España hispano-musulmán que recubrían con piel. Sí, le conozco. Yo quiero destacar que lo del Deán, lo de la Casa del Deán, son pinturas murales que tienen un trabajo y son muchos metros cuadrados más. Los temas son igualmente de carácter cívico, pero yo creo, para mí me parece que tienen en el contexto de la historia del arte, ambas tienen una relevancia increíble, pero tristemente, si buscamos las pinturas de Tunja, aparecen muchas más entradas en internet que las de nuestra Casa del Deán, con todo lo que se ha escrito sobre ella. O sea que está muy bien que lo intentemos dar otra vuelta de tuerca más y revalorizar esto que tenemos. Claro que sí, y gracias, coincido contigo, no solo por nuestra pasión por Puebla, sino porque son obviamente en dimensiones, en antigüedad, en lo que representan mucho mejores las de Puebla. Pero bueno, yo quería ser en ese momento no tan apasionado, pero ya ni modo, ya me arrancaste la pasión. Bueno, estamos sobre el tiempo, tenemos que despedirnos, Alberto. Y doctor, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos, mucho gusto, buenas noches. Pues, muchas gracias, doctor Francisco. Excelente charla. Bueno, yo quiero comentar algo particular del Museo Casa del Deán. Poco tiempo después de que salió la edición del libro de la doctora Helga, ella lo hizo llegar personalmente con un amigo al museo, y es el libro que tenemos en exhibición. La doctora se disculpaba, en palabras de su amigo, se disculpaba por no poderlo entregar ella personalmente, que era su deseo. Ella deseaba entregar personalmente el libro al Museo Casa del Deán, pero por cuestiones de salud de su esposo no pudo viajar a Puebla a entregarlo ella. Entonces esta persona lo entrega por ella. Así es como llega el libro que tenemos en la vitrina de la doctora Helga, y que ella esperaba posteriormente viajar a Puebla y verlo exhibido. De hecho, tenemos el compromiso con ella de tener exhibido el libro en nuestra vitrina de ventas. Tenemos algunos comentarios que voy a tratar de leer bastante rápido. El doctor Arturo Córdoba Durana nos felicita por el excelente programa de charlas del DEAN. También tenemos aquí te los leo, a Belén Molero Sañudo nos dice hola desde Alicante. Adriana Alonso Rivera, qué gusto encontrarme con esta charla justo ahora. Saludos a todos. A Angelina Contreras, muchas felicidades a todos los ponentes, muy interesantes estas presentaciones. Y Angelina Contreras nos dice que nos encantaría conocer la fotografía de su familia en la Sala de las Sibilas. Bueno, pues la semana próxima se las mando. Está simpática porque están todos con unos bigototes como si fueran los hermanos de Emiliano Zapata. Está simpática. Era la moda okay. Todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los ponentes, y gracias en especial a usted, doctor Francisco, por habernos dedicado un poco de su tiempo. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, también, mucho gusto. Igual, hasta luego, doctor.
Hasta luego. Gracias, doctora Lidia, por acompañarnos y apoyarnos siempre. Buenas noches a todos, doctor Gracias. Francisco. Qué gusto Encantado. saludarlo otra vez. Igualmente la felicito. Gracias. A la próxima, Lidia, Gustavo, Nos Francisco, vemos. Alberto. Gracias. Luego. Hasta luego, que les vaya bien.